Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy quiero conversar con ustedes de la fe como fruto del Espíritu, y quiero que tengamos una escritura en la Carta Universal de Santiago Apóstol. Vamos a tener algunos versículos aquí en el capítulo 2 de Santiago Apóstol. El versículo 14 me gustaría compartirlo. Así dice el texto sagrado en el nombre de Jesús. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana está desnudo y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy amable. Gloria a Dios. La fe como fruto del Espíritu, en la serie que tenemos acerca del fruto del Espíritu. ¿Qué se dice de la fe según la Escritura, la revelación escrita? ¿Qué hay de la fe? La fe tiene sinónimo, tiene definición, tiene expresión, y en la Escritura la fe pudiera estarse refiriendo al Evangelio de la gracia. Por eso tenemos que ver el contexto, el texto en el contexto, para saber de qué expresión se refiere. Porque posiblemente el texto sagrado se esté refiriendo al Evangelio de la gracia y que sea sinónimo de fe. Porque la fe puede ser el contenido de la Escritura, como puede ser una expresión de confianza, de esperanza, de seguridad. ¿Qué se dice de la fe en la Escritura? La Escritura habla de la fe como confianza, en la que se produce seguridad de que el Señor nos responderá conforme a los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. El que tiene fe tiene confianza, y la confianza genera seguridad, pero no una seguridad en lo que yo me imagino que puede ser, sino que a la vez nosotros conocemos los principios del reino de Dios que trazan las pautas para que la fe sea genuina, porque existe la mala fe. No sé si has escuchado eso. Tú tienes mala fe, existe la mala fe. O sea que es una fe que no tiene fundamento, es una fe que engaña. No haga negocio con fulano porque él tiene mala fe, significa que es un engañador. Por eso tenemos que entender el contexto. Ahora, la fe como confianza genera seguridad. Seguridad de que el Señor nos va a responder. Pero a la vez se hace un análisis de lo que establecen los principios del reino. Porque la fe no es ciega. Porque mucha gente tiene una fe que es ciega. La fe que refleja la Escritura por medio de la confianza no es ciega, sino es una fe basada en principios. Principios del reino. En la que usted se da cuenta cuando usted tiene autoridad o legalidad para usted pedir, decir o hacer. Eso es interesante porque usted tiene que tener seguridad por medio del conocimiento de la palabra de Dios.
Y usted ve que hay gente que le dicen que tienen fe, pero no obran conforme a los principios del reino. Entonces esa fe no es en Cristo. Porque esa fe que produce confianza tiene que estar basada en principios. Unos principios previamente establecidos. La confianza como expresión de fe actúa en nuestras voluntades para dar pasos certeros. Esa fe se establece como confianza en nuestras voluntades. Y entonces yo voluntariamente voy a operar estando consciente de que yo estoy bajo la cobertura de Dios como establece la Escritura. Muchos de nosotros en algún momento hemos operado sabiendo que no estamos en condición. Y entonces esa fe es estéril. Porque la fe que produce confianza es una expresión que actúa en nuestras voluntades para dar pasos certeros. No es en el aire. No es solo en la mente. También es en el corazón. También es en las emociones. Es en la voluntad que opera para que nosotros podamos dar pasos seguros. ¿Por qué estás haciendo eso? Yo estoy haciendo eso en fe. Aleluya. Lo estoy haciendo en fe. Porque mi voluntad está siendo afectada por ese nivel de confianza que yo tengo en Dios. Algunos en un momento determinado tienen fe, pero no accionan, no actúan. Porque su voluntad está contraria a la fe. Por eso, entre los hombres se dice que las mujeres, la fe de la mujer, plantean en los hombres en su lenguaje, que viene por lo que ve. Y entonces cuando se cuestiona a la mujer acerca de por qué los hombres en su círculo dicen que la fe de la mujer viene por lo que está viendo, ellas plantean que lo que pasa es que los hombres venden sueños. Y que para ellos saber si es verdad, tienen que comenzar a ver la acción. Esto es interesante. El hombre dice que las cosas van a ser diferentes y que espere. Y entonces la mujer le dice, ya yo quiero ver que es verdad lo que tú me estás diciendo. Porque no es solo decir algo, sino es ver la acción que nosotros tenemos frente a lo que decimos. Cuando la confianza ha operado en nuestras voluntades, nos volvemos un equipo con el Señor. Mire qué interesante. La fe va a hacer que yo me vuelva un equipo con el Señor cuando ya mi voluntad está siendo afectada en fe. Y entonces yo no voy a cuestionar los principios del reino. Yo no voy a cuestionar lo que Dios me está diciendo, ni lo que la Escritura ha dicho, ni lo que el Espíritu me está diciendo que haga, sino que yo voy a actuar libremente porque me voy a volver un equipo con el Señor. Hay una pregunta que regularmente la gente se hace y es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está expresada en la Escritura, pero cuando le decimos eso a la gente dice, sí, pero es una voluntad. Yo quiero saber la voluntad de Dios circunstancial. ¿Cómo en medio de una circunstancia yo sé que Dios quiere que yo haga eso? Porque eso la Biblia no lo tiene ahí. Y entonces eso se llama la voluntad de Dios circunstancial, que es la decisión que yo debo tomar en un momento a partir del conocimiento de los principios del reino, pero que el Espíritu de Dios me va a guiar para yo tomar esa decisión. Y entonces usted tiene que ver por dónde Dios está trabajando. Usted se para en un lugar y se da cuenta por dónde Dios está trabajando. Y usted dice, la voluntad de Dios es por aquí, porque yo he visto que Él ha venido operando en mí de esta manera. Y esto me lleva a razonar en fe para yo volverme un equipo con Dios, porque cuando yo resisto lo que Dios quiere que yo haga, en esa voluntad denominada circunstancial, entonces yo no estoy operando en fe. Ahora, cuando yo me uno en un equipo con Él, yo correspondo y acciono. Usted no se da cuenta que muchas veces cuando Dios está trabajando con nosotros con algo,
nosotros ofrecemos resistencia porque o no lo sabemos o hay intereses que tenemos que sacrificar. Cuando tenemos que sacrificar algo personal, nosotros cuestionamos. Inclusive genera temor en nosotros a desprendernos de cosas que Dios nos está diciendo que nos desprendamos en un momento. Ofrecemos resistencia. Cuando usted se vuelve un equipo con Dios, ya usted no ofrece resistencia a lo que Dios quiere, ni a lo que Dios está diciendo, sino que cuando usted es un equipo con alguien, usted está del mismo lado. Y si usted se sinceriza en el día de hoy, usted se dará cuenta que hay ocasiones donde usted no es un equipo con Dios. Porque lo que Dios quiere no es lo que usted quiere. Y lo que Dios le está diciendo que haga, usted no lo está haciendo. Y eso no es un problema de Jonás solamente, que no tenía suficiente fe como para volverse un equipo con Dios. No es de Jonás solo, sino que muchos de nosotros lo hemos vivido en circunstancias. Y tenemos que estar seguros de la relación que tenemos con el Señor para ser capaces de ser un equipo con Él y alar para donde Dios está alando. Dios dice a la derecha y muchas veces nosotros estamos a la izquierda por algún interés personal o porque quizá nosotros no somos los protagonistas del evento, de la actividad o del asunto. Nos guía a la eficiencia. Volvernos un equipo con Dios nos vuelve eficiente. Y de eso se trata la fe como esperanza. Ser eficiente en lo que hacemos. Porque la mediocridad no es de fe. La eficiencia sí tiene que ver con fe. ¿Y qué es lo que Él tanto hace ahí? ¿Por qué es que le da tanto brillo? ¿Por qué se empeña? Es eficiente en lo que hace, porque el que tiene fe no hace las cosas a media, no es mediocre, no aplica la ley del mínimo esfuerzo, sino que es capaz de hacer la cosa y hacerlo lo mejor posible. De eso se trata, de eso conversamos, de la fe como fruto del Espíritu que tiene que ver con la esperanza. Nos guía a la eficiencia, trabaja en el temor. Ustedes saben que los seres humanos tenemos un miedo natural que no es malo en esencia. Todo paso que vamos a dar tenemos un sustico y eso no es malo. Malo es cuando el miedo nos paraliza y no nos deja operar de manera apropiada y no nos deja hacer lo que tenemos que hacer o decir lo que tenemos que decir. Es como cuando tenemos la oportunidad de predicar en un ejercicio sencillo que estamos comenzando, tenemos como ese sustico y cuando terminamos de predicar nos sentamos y decimos, wow, yo debía haber dicho esto, pero no lo dije. De eso se trata, es superar el miedo que lleva a la cobardía, que paraliza y que no nos deja hacer aquello que Dios ha dicho, porque hay situaciones en nosotros que muchas veces están ligadas a lo emocional, a la crianza, a la pérdida, de lo que hemos venido hablando, de la falta de paternidad. Eso genera temores. Inclusive se ha demostrado que la falta de paternidad hace que los chicos se orinen en la cama, porque genera inseguridad el estar en la casa solo, miedo, tienen miedo, tienden a tener más pesadilla. Entonces hay temas que nosotros tenemos que traerlos al Señor para que la fe pueda operar, en la que nos volvemos un equipo con Él, en la que somos eficientes, en la que eliminamos el miedo, la cobardía, porque la fe nos guía con desafío para asumir riesgos. La gente de fe asumen riesgos. ¿Alguien está aquí hoy? Asumen riesgos. ¿Por qué? Porque tienen fe. Usted le dice, usted se va y analiza a Noé, pero usted ve a Noé normal y dice, wow,
¿Cuántos riesgos? ¿Y si no llovía? ¿Y si los animales no entraban? ¿Y si no era verdad? O sea, él tenía un depósito en la que él se volvió un equipo con Dios y él hizo aquello que Dios le dijo sin titubear, aunque nunca había visto lluvia, nunca había visto el arca, sino que se dejó instruir para tener diseño. ¿Qué temores pudiéramos analizar? ¿Qué miedo pudo haber tenido Noé? Los mismos miedos que nosotros tenemos, los mismos temores que nosotros tenemos como ser humano, pero cuando viene esa fe como esperanza, esa confianza, esa seguridad, nosotros operamos ahí. Bendito es el nombre del Señor. Y ese es un desafío hoy, que la gente de fe corre riesgo. Pero no riesgo porque tientan a Dios, no, riesgos porque son capaces de escuchar la voz de Dios y salir como Abraham, y es considerado padre de la fe, que salió para una tierra que no conocía y no tenía brújula en la mano, ni tenía GPS. Aleluya. Pero salió porque sabía que Dios lo estaba guiando. De eso se trata. Gente que no corre en riesgo. Si Dios dijo que me meta, me meto. Aleluya. Si Dios dice que lo haga, lo hago. Pero que no tengo el dinero. Justamente eso es lo interesante. Fue Dios que dijo. Y si Dios dijo, entonces sí yo lo hago. Porque no necesito lo que tengo, sino que Dios se proveerá a sí mismo para aquello que Él quiere. Y tengo que ejercitar en mi vida ese principio de fe para poder agradar a Dios. Genera comunicación continua y abierta con nuestro Salvador. La fe genera una comunicación continua y abierta. Esa es la expresión de fe. ¿Alguien está aquí hoy? Si yo tengo fe, yo tengo que tener una comunicación continua y abierta. ¿Por qué? Primero, porque creo que Él me escucha. Segundo, creo que Él me responde. Por eso es que el concepto dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea primero que Él existe, ¿ok? Y segundo, que galardona, o sea, que da respuesta. Porque pedir sin creer que va a recibir respuesta quita el ánimo, el deseo de pedir, el deseo de interceder. Y justamente cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, él le dice: mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos, está siempre gozoso. Dice: orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, y no apaguéis el espíritu. Dice: oren sin cesar. O sea, se mantiene una comunicación abierta con el Señor de manera permanente. Y sé que mucha gente hace el ejercicio de que cómo puedo orar sin cesar, cómo puedo permanecer todo el tiempo de rodillas. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que hay una comunicación continua y abierta. Y esa comunicación no requiere necesariamente que esté de rodillas, ni que esté solo, ni que esté apartado, sino es una interacción con el Señor, donde tenemos la seguridad de que Él nos está escuchando y que nos está dando la salida en cada situación y que las cosas van fluyendo conforme Él ha establecido. Bendito es el nombre del Señor. Generando comunicación continua y abierta con nuestro Señor. Fe es convencimiento íntimo, confianza, que no se basa en la razón. Así habla la filosofía, así ve la filosofía la fe. Un principio
que no se basa en lo que se puede razonar. Porque si la fe tiene que ver con lo que yo puedo razonar, es lo que yo conozco, es lo que yo he visto. Y la fe no necesariamente tiene que ver con lo que yo he visto ya, o con lo que yo conozco, con aquello que es asequible para mí, es más allá. Yo estoy convencido, es un convencimiento íntimo, de confianza, que no necesariamente tiene que ver con lo razonable, sino que se va más allá de lo posible, de lo que es viable, porque Dios es extraordinario. Bendito es el nombre del Señor. Juan, en su primera carta, Juan Apóstol, primera carta, Juan, en el 4:18, él dice, el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Juan se está refiriendo al ágape, al amor de Dios que nos afecta a nosotros de manera vertical y que luego se convierte en horizontal. Y entonces él se está refiriendo a que ese verdadero amor no tiene temor, no hay temor. Y ese amor ágape está muy ligado al concepto de fe que hablamos hoy, en la que se elimina todo miedo y genera confianza. Aun cuando nosotros venimos de una vida de inseguridad, se genera una confianza extraordinaria, porque el perfecto amor saca todo temor, saca todo miedo, toda inseguridad, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese amor ágape, que está muy ligado a la fe en el Señor, en la confianza y esperanza en Él, se lleva todo miedo y toda inseguridad. Por eso produce paz. Yo no puedo tener una relación con Dios con miedo, con inseguridad, con temores, en la que no puedo actuar con libertad ni vivir con libertad. Por eso la Escritura habla de que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y justamente el principio de la fe como fruto del Espíritu es porque el Espíritu ya vive en nosotros y va a manifestarse en nuestras vidas a través de nosotros por medio del fruto. Bendito es el nombre del Señor. La fe como certeza de lo que se espera es el conocimiento seguro y claro que se tiene de Dios. Hay un conocimiento seguro, preciso, que tenemos de Dios. Y eso tiene que ver de la fe como certeza. Tengo seguridad de Dios. Hay preguntas que la gente hace que dice que no tiene seguridad de Dios. ¿Me ha perdonado Dios? ¿Está Dios conmigo? ¿Soy yo salvo? No tiene seguridad de Dios. Porque la fe como certeza de lo que se espera es el conocimiento seguro y claro que tenemos de Dios. La certeza quita el temor al fracaso, quita la incertidumbre, estableciendo seguridad y estableciendo paz. Y de ese concepto de fe, los hebreos, cuando hablaban de esa fe como certeza, se referían a ken, algo escrito en la que tenemos seguridad y podemos defender. Esa fe que ellos hablan, ellos podían defender esos principios en la que habían creído, en lo que habían aceptado, les generaba seguridad, una seguridad capaz de defenderla. Hay cosas que nosotros creemos, pero no tenemos la capacidad de defenderla. Aquí, como certeza, se refiere a que usted tenga capacidad de defender eso que usted cree. Con argumento, hacer apología de lo que usted cree.
¿Por qué lo hace así? Yo lo hago así por esto y por aquello. ¿Y por qué no lo hace de tal manera? Porque el diseño de Dios es este. Y estoy seguro de que Dios me habló, porque conozco, escucho su voz, porque entiendo los principios del reino, porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu que lo que estoy haciendo es lo correcto. Aleluya. No hacer cosas en inseguridad que no podemos defenderla. Y está la fe como convicción de lo que no se ve. Estar persuadido de la verdad de Dios que afecta a nuestros pensamientos. Persuadido de la verdad de Dios. Y yo creo que eso sí lo necesitamos en la iglesia y entre los líderes y entre mis hermanos y hermanas. Estar persuadido. Aleluya. De la verdad de Dios que afecta nuestros pensamientos. Que la estructura de nuestros pensamientos son producto de la verdad de Dios. Que está en nosotros, que está en la revelación y que hemos recibido del Espíritu. Esa es la fe que necesitamos ejercitar en esta casa. Estar persuadido de la verdad de Dios y que nuestros pensamientos correspondan con esa verdad que somos capaces de defender, que afecta a la conducta, aun cuando físicamente no estamos viendo, pero afecta a nuestros pensamientos y nuestra conducta, porque la conducta de nosotros dice si somos de fe o no somos de fe. La manera de apegarnos a cosas materiales, la manera de apegarnos a cosas del pasado que debimos haber roto hace mucho. Entonces nuestros pensamientos están siendo traicionados. Y necesitamos que esa convicción de la verdad de Dios, de sus principios, se traduzca en una conducta como lo que la Sagrada Escritura establece, aun cuando hay cosas que no la estamos viendo. Tenemos que observar, para hablar de la fe como fruto del Espíritu, tenemos que observar que no es lo mismo hablar de la fe como fruto del Espíritu que hablar de la fe salvadora o de la fe como don, como establece la Escritura, el don de fe. Se va más allá. La fe salvadora es lo básico. La fe salvadora antecede a la fe como fruto del Espíritu. Ahora, el don de fe es una dinámica diferente. La fe salvadora y la fe como fruto del Espíritu es universal. Y el don de fe es particular, aunque lo da el Espíritu de Dios, pero es particular. Pero la fe salvadora antecede la fe como fruto del Espíritu. Porque en la fe salvadora establece que yo creo que solamente en Cristo hay salvación. Si la base mía no está en que solamente en Cristo hay salvación, que el Espíritu de Dios venga a vivir en mí, me transforme, no va a poder establecer el fruto. Porque el fruto del Espíritu no lo tienen los que en el lenguaje evangélico se llaman impío e inconverso. No lo tienen aquellos que no han sido transformados por el Espíritu de Dios, porque el fruto es para los transformados. Ahora, antes de ser transformado, yo necesito tener fe salvadora, porque antecede al fruto del Espíritu. Y la fe salvadora, bíblicamente hablando, tiene que ver con la justificación. Cuando yo soy declarado libre de culpas, porque para ser declarado libres de culpa yo tengo que creer. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces esa fe que se refiere en el capítulo 10 y en el capítulo 5 de Romanos
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Se refiere a la fe salvadora que va a operar en nosotros por medio de la convicción que establece la Escritura, que somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios me va a convencer y en fe yo voy a creer que Cristo es el Señor y que es el único que puede salvarme. Y voy a ser justificado, me van a declarar libre de culpas. Y esto es fe salvadora. Y antecede a la fe de la que queremos hablar, que es como fruto del Espíritu. Tiene que ver la fe salvadora con aceptar el sacrificio de Cristo como la única alternativa para salir de nuestra condición de miseria espiritual y pecaminosa. Es tener fe que Cristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Es creer que yo no seré salvo por mis méritos, sino por los méritos del Salvador. Esa es la fe salvadora. Que Cristo ha sido castigado por nuestros pecados y que yo soy declarado libre de todo pecado y de toda culpa porque ha caído sobre él. Antecede a la fe como fruto del Espíritu. Porque la fe como fruto del Espíritu está ligada a la dependencia absoluta de Dios. Eso trabaja el Espíritu de Dios en nosotros para poder establecer la fe como fruto del Espíritu, donde usted depende absolutamente de Dios. Y mucha gente aquí va a decir que depende absolutamente de Dios, pero no necesariamente es así. Porque hay mucha gente que está dependiendo de la circunstancia y está dependiendo de lo que ya tiene y está dependiendo de las promesas que le han hecho y está dependiendo de sus valores, está dependiendo de sus ahorros, está dependiendo de lo que fijamente recibe y de las cosas que le generan seguridad, de lo que está viendo. Está dependiendo de ponerle seguridad al lugar donde está, o está dependiendo de su protección, de la gente que lo protege. Y entonces el salmista habla de eso y habla con precisión. Y él dice que algunos confían en carro y otros en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. De eso se trata. Entonces, esa es una fe donde dependemos absolutamente de Dios. Pero el salmista tenía guardaespaldas, tenía los mejores. ¿Y qué dice él? Que él no dependía de eso. Aleluya. Y por eso él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No venía de la atalaya que estaba en la torre, que le iba a informar de quiénes venían en camino. No dependía del ejército que él tenía y de su protección. Él declara la palabra firme, porque él aprendió a depender totalmente de Dios. ¿Cómo se depende totalmente de Dios? Que cuando tuvo una conversación con el Señor en una condición pecaminosa, él le dice al Señor, no, yo prefiero caer en tus manos y no en la mano de los hombres. Aleluya. Si nosotros tenemos un ejército como el de David y en la posición que David estaba, no, yo a los hombres me lo como pan, el mejor ejército en ese momento, no, él dice, no. Yo prefiero en ti porque tú tienes misericordia. Entonces, eso es depender absolutamente de Dios, no de lo que está alrededor de nosotros, ni de las cosas que tenemos. Por eso muchos seres humanos no avanzan en la vida porque están apegados totalmente a las cosas que tienen y dependen de esas cosas que tienen. Inclusive algunos ni se alimentan y tienen el dinero guardado, ni ayudan a los hijos en su educación. Y tienen con qué, pero no, porque están apegados, porque su fe está en lo que tienen.
No ven que la educación de sus hijos es una inversión. Son mezquinos y están sentados en las congregaciones. Tienen posibilidad de dar una buena educación a sus hijos, pero no se la dan. Ellos mismos ni se alimentan. Andan con harapos, vendiendo una apariencia de miseria. Justamente por eso no han aprendido a depender absolutamente de Dios. No disfrutan de la vida. Y entonces en la Escritura aparece una expresión que le dice, necio, y lo que has guardado, ¿para quién será? Porque ahora vinieron por ti, ni te pidieron permiso ni te consultaron, porque te vas y es ahora. No viven. ¿Estamos hablando de gente que de la pida? No estamos hablando de gente de eso. Porque eso tampoco es tener fe. Dilapidar lo que Dios le da a la gente, eso no es tener fe. Tener fe es saberse administrar. Pero depender absolutamente de Dios es más que una expresión. Él no me dejará y mi futuro está en sus manos. Gloria a Dios. La fe como fruto del Espíritu trabaja en la producción del pensamiento de los principios del reino. Hablamos mucho, considerablemente, de los principios del reino. Tengo una serie que es posiblemente, antes de esa serie de los principios del reino, voy a hablar acerca de la santidad de Dios, que es una serie que voy a trabajar cuando concluya esta posiblemente, y luego hablaré de los principios del reino, porque la Sagrada Escritura establece principios que tienen que ver con el reino de Dios, y cuando el reino de Dios se ha establecido en nosotros, esos principios están. Y entonces esa fe de la que hablamos como fruto del Espíritu es una fe que trabaja en nosotros en base a principios que la Escritura ha establecido, que nosotros lo vivimos, lo enseñamos y lo dejamos ver en el comportamiento, en la conducta, lo dejamos ver libremente. Porque no opera en el aire la fe como fruto del Espíritu, sino que opera en una base, y esa base está establecida en la Escritura y es bajo principio, que ya la Escritura nos los ha traído, que debemos reflejar. Porque esa fe, por medio del Espíritu Santo, traduce lo que yo creo y lo que yo pienso en conducta. Porque el fruto del Espíritu justamente tiene que ver con mi comportamiento, y mi comportamiento depende de lo que yo pienso. Y entonces esa fe como fruto del Espíritu traduce lo que yo creo, lo que yo pienso, se refleja en la conducta. O sea que la gente no tiene que preguntarme lo que yo creo, ni lo que yo estoy pensando, porque la gente lo interpreta. Ese es Él, así es que Él piensa. Por eso los inconversos se confunden cuando nosotros, como asistente a una congregación, que así lo ven, el que no conoce a Dios, ve que asistimos a una congregación, pero no se corresponde. Y entonces nos preguntan el apellido de la iglesia donde estamos asistiendo para ellos relacionar, a ver si hay congruencia. ¿Tú eres cristiano? ¿O tú eres evangélico? ¿O tú eres católico? ¿O tú eres testigo? ¿Tú eres de los que guardan el sábado? O sea, la gente está preguntando porque el comportamiento que tenemos le dice a ellos que no se corresponden con lo que ellos están pensando que nosotros somos. Porque la fe salvadora trabaja en nosotros para que se traduzca lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos en nuestro comportamiento. Aleluya. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esa fe como fruto del Espíritu es el modelo de vida que establece el texto. Mas el justo por la fe vivirá. Y establece el primer principio, que es la fe salvadora. El justo, para ser justo hay que ser justificado por la fe. Y esa justificación es por la fe salvadora. Y el segundo elemento se está refiriendo a la fe como fruto del Espíritu. Mas el justo, el que ha sido justificado por la fe, vivirá. Su modelo de vida será conforme al fruto del Espíritu, que se llama fe. Y tiene que ver con mi vocabulario, tiene que ver con la manera de yo pensar, lo que yo hablo y lo que yo hago. Desde mi casa hasta mis amigos, la congregación, el que habla, el que tiene fe, habla como que tiene fe. Como que cree que no es lo que se está viendo en ese momento. Pero no por vender sueños, sino realidades. No es lo que yo estoy viendo en ese momento, sino es lo que Dios ha dicho. Dios lo dijo. Su palabra lo establece. Yo he creído a la palabra de Dios y yo sé que Él va a dar respuesta. Ese lenguaje es diferente. El que no tiene fe no siembra las mismas palabras. No trabaja de la misma manera, sino que obra de otra forma. Y el escritor de los Hebreos en el 10:38 se refiere al concepto, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces aquí añade un nuevo elemento, retroceder, porque la gente que retroceden no tienen fe. Porque la gente que abandona una relación con Cristo no tienen fe. Porque la fe está muy ligada a la perseverancia, a la permanencia. Lo que yo creo, lo que la Escritura establece, lo que Dios ha dicho. Y mueren, están dispuestos a morir en el camino y no negar la fe. Por eso la Escritura habla de negar la fe, que se refiere a negar los principios del reino. Negaron la fe, sucumbieron. Se fueron tras las cosas materiales, tras las viandas. Negaron la fe. Abrieron su corazón al engaño, a la imprudencia. Abrieron su corazón al pecado. Negaron la fe, ese es el concepto. No retrocede, sino que permanece el que tiene la fe como fruto del Espíritu. Porque el justo vivirá, el que ha sido justificado en Cristo, el que ha sido declarado libre de culpas, permanece. ¿Por qué no permanece la gente? Porque no tienen fe. No tienen fe. No creen que las cosas van a ser diferentes. No creen que su vida va a cambiar. No creen que el Espíritu de Dios puede cambiar la circunstancia en que están viviendo en ese momento. Ya yo no creo más, dice la gente cuando niega la fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No. ¿Sabes qué? El sabio Salomón dice que el que se desvía se entremete en todo negocio. Después vamos a ver ese concepto. Pero fíjese que justamente los que se desvían justifican por qué se están desviando. Y a eso se está refiriendo Salomón. Se entremeten en todo negocio porque están buscando causa de su desviación. Mas el justo por la fe vivirá, permanecerá. No será movido. No será arrastrado por la corriente impetuosa. No será arrastrado por la necesidad, ni por la pobreza, ni por la precariedad momentánea, ni por una situación de salud.
ni por un deseo desenfrenado, no se va. Aleluya. No somos, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, sino de los que tenemos fe, tenemos confianza para tener una relación con Dios de seguridad, que produce protección de nuestro ser espiritual, que produce protección para nuestro ser físico momentáneamente en la tierra. Permanecemos. Romanos, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos en el 8:28, él dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Escuche eso. Porque la fe, como fruto del Espíritu, sobrepasa la circunstancia. El que tiene fe cree que lo que está viviendo en ese momento le ayudará para bien, porque trabajará en su carácter, trabajará en el conocimiento y se ve ayudando a otra gente que están pasando por la crisis que él está pasando. Ve que va a obrar de alguna manera para su beneficio, para su fortaleza. Por eso Santiago es capaz de decirnos en su capítulo 2, el versículo 4, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Es un texto considerablemente conflictivo, porque él no se está refiriendo necesariamente a la fe salvadora. No se está refiriendo necesariamente a que usted tiene que tener alguna obra para alcanzar salvación. La fe salvadora es otra cosa. Es creer que solamente en Cristo hay salvación y que esa salvación es un regalo de Dios, que usted no se la merece y que usted no tiene que hacer nada para usted recibirlo más que aceptarla. Y se acepta por medio del arrepentimiento. Es la acción. Entonces él no se está refiriendo necesariamente a esa fe, sino que se está refiriendo a la fe más allá. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No se está refiriendo a la fe salvadora, sino se está refiriendo a la fe como acción, como vida. Porque si usted está pensando que usted puede salvarse porque ayude a algún hermano, sabe que no será salvo por eso, sino por medio de Cristo. Ahora, si usted aprende a depender de Dios, usted estará en capacidad de bendecir a alguien con conocimiento del que usted tiene, con algo material, con el mismo conocimiento de la palabra de Dios y con cosas que la gente necesita. Y muchas veces aún usted no lo tiene, pero usted sabe dónde conseguirlo. Pero el que está en precariedad quizá ni lo sabe. Entonces él está haciendo una reflexión interesante. Ves a alguien que tiene necesidad y eres un hombre, una mujer de fe y no eres capaz de obrar a favor, sino que te cierras. Es como la indiferencia. ¿Puede un hombre o una mujer de fe ser indiferente ante la necesidad de la gente? Entonces, de eso se trata. Si usted es indiferente, usted no está demostrando que usted tiene fe como fruto del Espíritu. Porque nunca será indiferente. Siempre tendrá una respuesta. Y no tiene que ver necesariamente con que usted lo tenga a mano, sino el que usted sabe
que tiene necesidad y usted se identifica. Pero también analiza los teóricos, los creyentes teóricos. Le ponen la mano a la gente, oran por ellos, lo bendicen y lo despiden sin una respuesta. Y entonces él se está refiriendo a esa fe. ¿Tienes tu fe cuando no eres capaz de accionar en favor de alguien que tiene necesidad? ¿Cuál fuera la necesidad? ¿Demuestras que tienes fe? Cuando eres capaz de desamparar a alguien que está cerca de ti y tú conoces que está en una situación. ¿Alguien está aquí hoy? ¿De qué fe estamos hablando? Si un hermano o una hermana está desnudo, tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no dais la cosa que es necesaria para el cuerpo, pero no le das respuesta a la necesidad que tiene. ¿Tiene fe realmente? ¿Aprovechará de algo el que solamente teoricemos con ellos? Se necesita la acción. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago está diciendo, no, es que no es fe eso. Porque esa fe, sin accionar, no está viva. Eso es como cuando decimos algo, es una expresión en el español dominicano. Del dicho al hecho hay un trecho. O sea, lo que yo digo requiere una responsabilidad para recorrer un trecho y poderlo demostrar. Entonces esa fe, como fruto del Espíritu, acciona, no solamente teoriza, sino que tiene acción. Dice el proverbista, fíate de Jehová de todo tu corazón, en el 3:5 de Proverbios, y no te apoyes en tu propia prudencia. Agárrate, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el concepto de la fe que hablamos, en la que no confía solo en el conocimiento que tú tienes, sino también agarrados y cimentados en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Ese es el que tiene esa fe, el que reconoce al Señor en todas sus acciones, en todos sus movimientos, y no saca al Señor de ninguna área. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. No te encierres en lo que tú crees, sino en lo que Dios ha establecido. Y eso genera maldad en nosotros. Estar aferrado a nuestra propia opinión, encerrado en lo que nosotros creemos o hemos diseñado, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice, oiga hasta dónde llega el nivel, oiga. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Oiga el nivel. Que la fe, como fruto del Espíritu, protegerá a nuestro ser de todo ataque y de todo dardo que el enemigo envíe. Bendito es el nombre del Señor. Porque esa fe produce resistencia. Y eso es lo que plantea Santiago. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Tiene que huir, porque da capacidad de resistencia ante los dardos de fuego, refiriéndose a una flecha encendida que va dirigida para destruirnos por medio de los pensamientos. Por eso él mismo está diciendo que sometamos todo pensamiento
que llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo. Permíteme cerrar en el día de hoy y vernos aquí cuando nos volvamos a encontrar, seguir con el tema. La fe como fruto del Espíritu está íntimamente relacionado con la obediencia. No se olvide de eso. Y de eso hablamos el próximo domingo, Dios mediante. De la obediencia, de la fe como fruto del Espíritu versus la obediencia. Porque la fe como fruto del Espíritu está íntimamente relacionado con la obediencia. El que no obedece no tiene fe como fruto del Espíritu. El que no obedece la palabra, el que no obedece el mandato de Dios, el que se huelga en las perversidades del vicio, no está obedeciendo. El que no somete su voluntad a Cristo, no está obedeciendo. Y la fe genuina, la fe no fingida, está ligada a la obediencia. Si tienes fe, entonces puede obedecer. Si no obedece, es porque no tiene esa fe. Porque esa fe requiere compromiso. Es compromisario de verdades, de principios, de responsabilidades. Hay sumisión a la divinidad, al poder de Dios, a su espíritu. Y el fruto del Espíritu, bíblicamente hablando, es evidente en toda circunstancia. ¿En qué circunstancia estás ahora? Cual fuera esa circunstancia que es importante para ti, tiene que reflejar el fruto del Espíritu. Si en alguna circunstancia el fruto del Espíritu no se refleja, te está dando una señal de lo que tú debes trabajar. Entonces tú conscientemente debes decir, yo tengo que trabajar ese comportamiento. Porque mi comportamiento no siempre refleja el fruto del Espíritu. Entonces, dele mente, analícelo. Eso es personal, SP, análisis personal. ¿En qué área de mi vida el fruto del Espíritu no se refleja? ¿Con los chicos en la casa? ¿Con el esposo, con la esposa, con los compañeros de trabajo? ¿En qué circunstancia? ¿Cuando estás en peligro? ¿En qué circunstancia el fruto del Espíritu no se refleja? Cuando te tocan qué tema te descontrolas. ¿Cuál es la página que tú entres en internet que no te deja que el fruto del Espíritu se refleje cuando tienes un artefacto electrónico conectado a internet en tus manos? O sea, ¿en qué área de tu vida el fruto del Espíritu no se refleja? ¿Cuál? Cuando te tocan qué tecla, qué tema, qué persona. Entonces tú lo analizas, lo señala y lo enumera. Y si no, si está casado, pregúntale a tu esposa que ella sabe. O pregúntale a tu esposo que él sabe. Si quiere preguntarle. Aleluya. Aleluya. Y ni observar los codazos que se dan a veces en las congregaciones. Así que Dios lo bendiga. Que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas, como establece la palabra. Señor, gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque tú estableces el señorío de Cristo. Porque tu Espíritu Santo toma el control, el dominio de lo que pensamos, de lo que hablamos, porque influye en nuestra conducta para que reflejemos lo que tú has establecido. Señor, gracias por tu cuidado. Gracias por lo que hace en esta casa. Te pedimos por la cena del Señor que va a ser servida en el día de hoy, por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que van a participar de la cena del Señor. Que podamos, Señor, entender en fe lo que tú estás. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra.
Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.